Si me ayuda Dios, no necesito nada más. Eres tú mi inspiración, tus palabras son mi identidad. Ayúdame cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. Me entrego a ti, aquí estoy. Haz de mi vida tu habitación. Se me ayuda Dios, no necesito nada más. Pon tu aliento en mi interior, que yo pueda hacer tu voluntad. Ayúdame cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. Me entrego a ti, aquí estoy. Haz de mi vida tu habitación. Ayúdame cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte tal como soy. Me entrego a ti, aquí estoy. Haz de mi vida tu habitación. Me rompí cuando pensaba que era fuerte. Fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió. Mi error, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Y sé
que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy me amas, tal como soy me amas. ¿Quién soy yo para que aceptes mi alabanza? Mientras haya aliento en mí, te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco. Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi dolor, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo, y sé que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy me amas, tal como soy me amas, tal como soy me amas. Tu amor no va a dejarme así. Tal como soy me amas. Tu amor no va a dejarme así. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme. Tu amor no va a dejarme. Que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy me amas, sí, tal como soy me amas, Señor, tal como soy me amas. Les doy la bienvenida a este nuevo mensaje. Gracias a Dios por el día que nos ha dado para poder compartir su palabra y todas estas verdades y enseñanzas que dejó para nuestra edificación, consolación
y aliento. Hemos estado platicando durante los últimos domingos acerca de esta realidad que vivieron muchas personas mientras la vida de nuestro Señor Jesucristo se desarrolló en la tierra. Estos encuentros planeados y programados, porque Él conocía a todos y en su plan para algunos de ellos estaba una cita que finalmente se dio, en donde hubo estos encuentros cercanos, especialmente en este propósito que tenemos para el estudio de este día, en el que queremos enfocarnos en el encuentro que Jesús tuvo con algunas personas importantes en su proyecto, algunos jóvenes. Dios siempre ha considerado la juventud como algo muy valioso, y en especial en su tiempo, en su vida, Él se acompañó de muchos jóvenes con los cuales Él estaba haciendo un gran proyecto. Así que hoy les invito a que me acompañen a compartir estas enseñanzas que están en la Escritura y a pedirle a Dios que bendiga y que guíe y aliente nuestros corazones a través de su palabra. Vamos a orar, por favor. Muchas gracias, Dios, por el privilegio que tenemos de compartir estos momentos delante de ti, delante de tu palabra. Y, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para comprender tu palabra y la enseñanza que dejaste en ella, para que produzca en nosotros los frutos que tú planeaste, este precioso propósito que le has dado a nuestras vidas. Gracias por cada uno de los que nos acompaña en esta reunión y que ha dedicado el tiempo y lo ha apartado para poder estar delante de ti y delante de esta enseñanza. Señor, te pedimos que bendigas a cada uno de acuerdo a su necesidad. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado tratando el asunto de encuentros cercanos, muy cercanos. Un proyecto de Dios para algunos individuos que respondieron. Aquí quiero aclarar algo. No hay una élite en Dios a quien Él escoge de capricho, porque dice la Biblia que todos somos llamados, pero solamente algunos son escogidos. Los escogidos no son porque son mejores o peores, simplemente es porque responden al llamado, como lo hemos estado viendo en las distintas circunstancias y personas con las que Jesús habló y a las cuales Él invitó a este proyecto de comunión con Dios, de servicio a Dios, este proyecto en donde Él decidió darse a conocer a los hombres. Así que, pues, nosotros el domingo pasado estuvimos hablando acerca de Andrés y de Pedro, estos dos hermanos pescadores que vivían en una ciudad cercana a la ribera del lago de Galilea, en el norte de Israel, esta ciudad Betsaida, y vamos a continuar la lectura que está en el Evangelio según San Juan, que nos da cuenta de esta enseñanza preciosa que vamos a compartir. Dice así: al día siguiente Jesús quiso salir para Galilea y encontró a Felipe. Y Jesús le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Bueno, una ciudad ribereña, no muy grande, una ciudad de pescadores, que estaba al norte, como cité, del lago de Galilea, en donde había varias comunidades de pescadores. Vimos cómo Pedro, Andrés, y vamos a ver posteriormente cómo Juan y su hermano también estaban dedicados a este negocio de la pesca. Así que Jesús encontró a Felipe, este hombre que se refiere en el pasaje. Se nos dan varios datos acerca de él y de su vida, pero especialmente esta exhortación e invitación que recibió de parte de Jesús: sígueme, a la cual él no puso ninguna objeción. El pasaje no dijo que le puso excusas, si a lo mejor me conviene, ¿qué voy a obtener? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer conmigo? Simplemente lo siguió. Así pasa en la vida cristiana. Cuando una persona recibe a Cristo, lo natural es que quiera andar con Él. Eso es lo natural.
Es anormal que una persona que supuestamente se convirtió al Señor quiera estar lejos de Él, especialmente cuando descubre la verdad de la necesidad que tiene espiritualmente hablando. Lo normal es que acudamos a Él. Dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que a través de ella crezcas para la salvación. Y así como es natural que una persona que acaba de recibir la vida necesite alimentarse y desee y anhele para poder sostener la vida su alimento, así también es natural que una persona que recibe a Cristo anhele, y desee estar con Él y caminar con Él. Pero esta invitación tiene el propósito no solamente de estar bien acompañado en la vida. Dios decidió que nosotros aprendiéramos de Él. Un discípulo, como hemos estado escuchando y sabemos, es alguien que está invitado a aprender y decidido y dispuesto a hacerlo. Una persona que quiere saber cómo hacer las cosas de acuerdo a lo que su maestro enseña y dice. Desde luego que Felipe era un joven, así como Andrés y Pedro. Y los jóvenes naturalmente necesitamos aprender. De hecho, la mejor oportunidad de la vida para aprender y obtener títulos y niveles académicos y adquirir conocimiento, experiencia y sabiduría, pues es la juventud. Así que estos jóvenes fueron invitados a seguir a Jesús. No solamente fueron invitados a la salvación, fueron invitados a un proyecto. Dios tenía un plan para Felipe. Y en ese proyecto Dios decidió no solo invitarlo, sino hacerle partícipe de muchas verdades que él necesitaba conocer para el plan que Dios tenía para su vida. Así que vamos a ver, el Evangelio narra algunos eventos donde Felipe estuvo en el escenario y estuvo delante de circunstancias y enseñanzas que Jesús compartió que fueron importantes para formar su vida espiritual, su criterio, su carácter y estas cosas que un hombre necesita para desarrollarse como una persona adulta y responsable y una bendición a su sociedad. Así que el pasaje que está en Juan 6, del 5 al 7, nos enseña lo siguiente. Lo voy a leer. Dice así: cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos reciba un poco. Bien, pues Jesús tenía que probar a Felipe. ¿Qué significa esto que somos probados? Dios sabe perfectamente lo que hay en nosotros, pero nosotros no lo sabemos. No sabemos de qué estamos hechos hasta que estamos en la circunstancia que evidencia lo que nosotros somos, en el sentido de nuestro conocimiento, de nuestro carácter, de nuestras respuestas, de nuestro temperamento, de nuestra debilidad. Todo lo que naturalmente somos se evidencia ante las circunstancias de la vida que los sacan a flote. En esta circunstancia que narra el pasaje, hay una multitud que sigue a Jesús. Él, conforme su ministerio fue prosperando y se fue dando a conocer los hechos del Mesías que estaban escritos en el Antiguo Testamento y que se estaban cumpliendo en su vida, fue popularizándose y la gente transmitía el testimonio que había recibido y decían: ya está el Mesías con nosotros, vengan a verlo, está haciendo lo que dice Dios que el Mesías iba a hacer, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos y cumplir el buen propósito de Dios de traer la esperanza de salvación para Israel. Así que una multitud lo seguía y en esas experiencias él en campo abierto hablaba y predicaba con la gente. Y en una ocasión, que es el momento en que se refiere el pasaje, una gran multitud estaba con él y ya tenían rato con él y había pasado la hora de comer y estaban en el desierto, o sea, es decir, no en la ciudad, en el campo, vamos a decir, y pues ya hacía hambre, ¿no? Eso es lo que está diciendo el pasaje, ya hacía hambre. Y
Entonces Jesús, preocupado de la necesidad de la gente y sabiendo cuál es la condición humana, y para que nadie se sintiera ofendido porque estaban sufriendo a causa de estar con Él, decidió hacer algo para bendecirlos a todos, especialmente a los discípulos. Así que le dijo a Felipe, Felipe, ¿qué hacemos para darles de comer? Felipe se asombró de que se le preguntara algo como eso y sacó su calculadora y comenzó a hacer cálculos. Mira, son tantas, 5,000 personas, tanto cuesta la hogaza de pan o la pieza de pescado o lo que se haya de ofrecer, y no sería suficiente 200 denarios. Y además, pues no hay ningún súper aquí cerca. ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces fue enfrentado a algo muy importante que los creyentes tenemos que ser enfrentados. La obra de Dios la hace Dios, pero nos invita a participar de la maravilla de su obra. Dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Así que Felipe dijo, según mi lógica, lo que tenemos para solucionar los problemas no es suficiente. Y así es, Dios nos enfrenta a nuestra lógica, a nuestra inteligencia natural, a nuestros recursos, y también nos enfrenta al hecho de que el propósito suyo es mucho mayor de lo que nosotros pudiéramos aspirar, y es todo lo que necesita la gente, las personas, los individuos. En este caso la escena pues era una comida, pero una comida que estaba dada en circunstancias donde solamente lo podía hacer Dios. Así que cuando fue convocado a solucionar el problema y Jesús los invitó a dar una lluvia de ideas, solamente pudieron hacer lo que podían hacer, honestamente hacer un cálculo y reconocer que no era posible, que se requería el poder de Dios. Así que cuando Jesús pasó no solamente a Felipe, a los demás apóstoles, por esta prueba, lo que quería es que ellos aprendieran que el llamado que tenían dependía de la obra de Dios, no ni de su inteligencia, ni de su habilidad, ni de sus recursos, sino que siempre la obra de Dios depende de una respuesta que Dios da a la fe de aquellos que la tienen. No es que estamos en una institución religiosa, en donde ya hay un programa, una liturgia, y donde nosotros cumplimos la liturgia y suceden las cosas, solamente porque cumplimos. No, somos invitados a caminar con Él, a conocerlo, a reconocerlo, a saber quién es Él. Por eso, en otro momento, Felipe, junto con sus compañeros, también pasó otra prueba. Ahora, ¿para qué son las pruebas? En las escuelas, para evaluar el nivel de aprendizaje que has adquirido, el sistema que tenemos, hay otras maneras de evaluarlo, pero el sistema que nosotros tenemos son exámenes, donde te hacen un reactivo para saber cómo has aprendido y se supone que lo que has estudiado tienes que saberlo y entonces responder. Y si eres de los buenos, pues sacas 100 y entonces sabes según el examen. Y si no estudiaste o no estuviste en clase o tienes algunos problemas de aprendizaje, pues a lo mejor no apruebas con 100, pero apruebas, ¿no? O simplemente no aprendiste. Y es importante esto, no tanto para que la gente sepa cuánto sabes, lo importante es que tú conozcas la verdad en la cual has creído, que tú seas el primer testigo del valor de tu fe, que tú conozcas personalmente la vida de la cual estás hablando. Estoy pensando en el término del examen espiritual o del aprendizaje espiritual que requerimos los creyentes. Necesitamos reconocer que estamos invitados a vivir una vida que es un milagro. Y no hablo milagro así como una cosa esotérica o cosas así, sino que Dios lo hace. De hecho, toda la creación es un milagro. La Biblia dice claramente que toda la creación está sostenida por la palabra de Dios, es decir, la dinámica de los elementos y de la naturaleza y toda su grandeza y su maravillosa diseño que estamos apenas rascando, apenas comprendiendo los humanos, está diseñado, sustentado y tiene el propósito de la voluntad de Dios. Para cualquiera que quiera saber cuál es la causa de la creación y cómo es que funciona, pues vaya a la palabra de Dios y créala. Dice claramente que el propósito de la creación es manifestar la gloria de Dios. Y que Dios es el que la hizo y es el que la sustenta a través de su palabra. ¿Cómo lo hace? Eso sí es una ciencia por descubrir. Pero que lo hace,
aquí estamos. Somos testigos del milagro de la existencia. Pero hay un milagro mayor que Dios está haciendo entre los hombres. En primer término, invitando a las personas que estamos vivos, que vivimos en este planeta, a establecer una relación personal con Él a través de Jesucristo. Oye, pero espérate, es que hay muchas religiones, hay muchos credos, ¿cómo dices nada más a través de Jesucristo? Los credos y las religiones son inventos humanos. Dios no inventó la religión, eso lo inventó el hombre. Dios lo que le ha dicho al hombre es que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Y claro que contrapone con las ideas esta verdad, la verdad que está en la Escritura, se contrapone con las ideas humanas que se han ido formando y deformando y variando durante toda la historia. Pero la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el proyecto de Dios de establecer una relación personal con el hombre no va a variar. Está sustentado y está diseñado por el mismo Creador y tiene el propósito de establecer una relación entre Él y nosotros. De hecho, toda la creación tiene ese propósito. Nuestra propia existencia, nuestro cuerpo, nuestra conciencia, nuestra experiencia, nuestra alma, nuestra conciencia de culpa, todo tiene el propósito que reconozcamos en este diseño maravilloso que Dios le dio a la vida, es nuestra necesidad de establecer una relación con el que hizo todo. Y si no lo supiéramos, Él nos viene a avisar que esa es la razón de nuestra existencia. Así que Felipe necesitaba aprender cosas importantes. Una de ellas es que la obra de Dios la hace Dios en Él y a través de Él. Y que está invitado a seguirlo a Él, porque el encuentro con Jesús fue con una palabra extraordinaria. Sígueme. No le dio filosofía, no le dio teología, no le dio más que una invitación. Y tampoco Felipe hizo gran cosa, más que lo siguió. Y en el proyecto de esa decisión, Dios sí fue formando un hombre que podía ser útil. Y las lecciones que recibió, como las que estamos aprendiendo, fueron muy importantes en su vida, porque no solamente aprendió que Dios hace su obra, sino también aprendió que Dios quiere darse a conocer. En el pasaje que está en la pantalla dice Juan 12 del 22 al 23, dice así. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Un grupo de griegos se acercaron a Felipe y Andrés, que estaban cerca de Jesús como sus discípulos, él estaba predicando, y le dijeron, queremos conocer a Jesús. Desde luego, toda la predicación que Jesús realizó, la realizó principalmente con los judíos. Él es un enviado a Israel. Él es el ungido, el elegido de Dios para hacer posible todas las promesas dadas a Israel. De repente, los griegos, que no eran judíos, eran gentiles, se interesaron por la salvación. Así que Jesús le dijo a Felipe que era tiempo para que el Hijo del Hombre se glorificara o se manifestara. Y se manifestara como el Salvador no solo de los judíos, pero también de los gentiles, de todos nosotros. Y entonces Felipe tuvo que aprender que el proyecto de Dios incluía no solo al pueblo de Israel. El nombre Felipe es un nombre griego que tiene su traducción desde luego al hebreo, y podemos pensar que si sus padres le pusieron Felipe, Felipe significa el que ama los caballos, o amor a los caballos. Podemos pensar, un poco atrevidos, pero podemos pensar que tenía alguna relación con los gentiles, su familia, algún tío, o su padre o su madre, como muchos judíos que en la dispersión ya habían tenido esa relación con otras familias de otras que no eran judíos. Varios eran así. No podemos asegurarlo, pero sí podemos saber que Dios está invitando a Felipe a darse cuenta
que el mensaje de salvación también es para los gentiles y los gentiles vienen a reclamar o suplicar o pedir ese derecho. Queremos conocer a Jesús. Jesús dijo, si yo fuera levantado de los muertos, a todos atraeré a mí mismo. Y así Felipe tuvo que aprender lecciones muy importantes en su vida y en su experiencia personal con Jesús. También la lección que estamos aprendiendo, yo tengo mi texto aquí y lo estoy usando. Señor, los gentiles te quieren conocer. Esa fue la lección. Y luego esta que estamos en la pantalla viendo dice, hace tiempo que estoy contigo y no te has dado cuenta. Mi Padre es como yo soy. ¿Cómo dices que no lo conoces? Y entonces Jesús le dice a Felipe, hemos caminado juntos estos meses, estos años, y has visto todas las cosas que he hecho. Has visto el trato que tengo contigo, con los demás, has visto cómo las profecías se han cumplido, has visto a los ciegos recuperar la vista, a los paralíticos andar, a los muertos resucitar, y has visto cómo se está predicando el mensaje de salvación a todas las personas. Has visto el amor de Dios en acción. ¿Cómo me dices, Felipe, que no conoces con quién andas? Bueno, dice el pasaje, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre, si lo estás viendo en acción a través de mi vida? Mi Padre es como yo soy. Y entonces los creyentes tenemos que despertar a la realidad de quién es con quien nos hemos relacionado. Tenemos que despertar a la realidad de que Él es Dios. Tenemos que conocerlo y reconocerlo. Y detenernos de ese camino ligero, indiferente que podemos tener y de esa, vamos a decir, reclamo de objetividad. Felipe estaba delante de una máxima, una verdad máxima, una de esas cosas importantes que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y entonces él estaba en comunión constante con Jesús. Los discípulos andaban prácticamente todo el tiempo con él. Y él estaba viviendo la experiencia más increíble y no había reconocido lo que implicaba esa experiencia. Es decir, él tenía que despertar a la realidad de que era Dios con quien andaba. ¿Qué implica para ti eso? Bueno, pues yo tengo la religión cristiana. Pues voy al grupo. Bueno, a lo mejor hasta estudio la Biblia. Bueno, eso puede ser bueno, pero puede ser no muy bueno. ¿Con quién andas? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién compartes? ¿Con quién tu corazón convive? ¿De quién aprendes? ¿A quién amas? ¿A quién te sometes? La voluntad de quién haces. ¿Por qué vives? Son preguntas importantes que tú tienes que responder. Un discípulo tiene que llegar a la cuenta de que no es este asunto de la vida cristiana no es un tiempo de, vamos a decir, de ser un cristianito, cristianete o cristiano más o menos de segunda, de primera, de tercera.
y ya después no me importa lo que los demás digan de mí. Es muy importante que tú sepas con quién andas, que tú conozcas al que invitaste a tu corazón y lo reconozcas y entiendas que tu compromiso es con Él, que tú andas con Él. Felipe necesitaba saber eso. De repente las verdades espirituales que estaba escuchando le parecieron demasiado maravillosas. ¿Cómo que yo soy el camino, la verdad y la vida? Es como muy absolutista este asunto de seguir a Jesús, ¿no? En efecto, Él es Dios. En una ocasión un discípulo estaba aprendiendo la Biblia, estaba tomando una lección y su maestro le estaba enseñando cosas importantes acerca de la creación. Y cuando este joven que se creía que sabía, se dio cuenta que le estaban hablando de Adán y Eva, pues como que tuvo un poco de compasión por este hombre de edad que parecía que le faltaba información y le dijo, Emilio, es que ya se han descubierto cosas. Es que se llamaba Emilio esta persona. Y le dijo, es que ya hay información nueva, o sea que está mal. Eso de Adán y Eva, pues es como una especie de cuento o algo así. Y entonces el maestro que estaba enseñando le dijo, ¿la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Jesús es Dios, Él no miente. Entonces este hombre se impactó de su ignorancia de Dios y de la falsedad de sus creencias. Y lo bueno de todo es que decidió creer y entender que Dios es Dios. Y decidió caminar con Él y conocerlo. ¿Qué más maravillosa invitación puedes tener? Sígueme es una expresión que Jesús tiene vigente para todas las personas, pero no muchos lo siguen. Y muchos menos lo conocen personalmente en su relación diaria, cotidiana, su carácter, su plan, su propósito, su misericordia, su verdad, su justicia, todo lo que Dios es, Él lo ha dado a conocer y en su palabra está expresado. Y el Espíritu de Dios lo hace realidad al corazón del que lo sigue. Felipe, para el gran plan que Dios tenía para su vida, tenía que conocer con quién andaba. Tenía que saber que Él era Dios, que no estaba jugando con Él, que lo que decía era cierto, que podía abandonarse plenamente en sus manos y confiar y saber que Él tenía un propósito para su vida. Así que Felipe decidió creer. Yo no sé, ¿qué vas a hacer tú con la verdad? La verdad de que Jesús es Dios. Que tú lo invitaste a tu corazón para compartir tu vida con Él y su vida contigo, y que estás invitado a caminar de su mano. Y tienes que estar resuelto a tomar decisiones importantes, porque andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y entonces cuando tú andas con Jesús, el acuerdo se va a lograr en base a tus ideas, a tus propósitos, a tus principios o a los de Él. Tienes que reconocer quién eres tú y quién es Él. Y tienes que darle el lugar de tu Señor. Quiero que sepas algo, Jesús es el Señor, toda la creación lo declara. Y toda la creación que lo conoce le da ese lugar. Y le dará ese lugar aún los incrédulos. Es decir, Él es el dueño y el que merece todo reconocimiento, honra. Pero Él no lo impone a nadie. Sino que cada uno que lo conoce tiene que reconocer que Él es el Señor. ¿Cómo se puede hacer? Pues entregando nuestra voluntad al que manda. Jesús dijo, si yo soy el Señor, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy el Señor, ¿dónde está la obediencia que me merezco? Y por eso es muy importante este punto, porque Felipe, como tú y yo, necesitaba conocer quién era Dios. No simplemente tener una idea vaga, sino así como el Padre, el Hijo y el Espíritu se habían acercado a Él, Él tenía que acercarse a Dios en una experiencia correcta. No de incredulidad, no de indiferencia, no de una conveniencia temporal, sino en una entrega generosa, libre, voluntaria al plan de Dios, que es el único culto racional que un creyente puede tener,
porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si Él se entregó por mí, lo menos que yo puedo hacer es entregarle mi vida a Él, para poder corresponder de la misma manera. Si yo me acerco a Dios solamente para tener un interés personal, estoy perdiendo, un interés temporal, para obtener un beneficio temporal, por un interés de ese tipo. Yo estoy perdiendo lo mejor del proyecto de Dios. Porque el proyecto de Dios está en que yo participe de su voluntad, que yo lo conozca a Él y lo sirva. Bien, Felipe tenía que crecer en su relación con Dios y en esta misericordia que Dios tiene con el hombre, nos da un espacio de tiempo en donde nos permite madurar. A veces algunos somos un poco más lentos que otros para madurar, para desarrollar nuestra vida, nuestra relación con Dios y poder hacernos responsables. Pero todos necesitamos madurar para poder ser útiles. Una persona que no madura está demandando siempre atención. En cambio, una persona que ha madurado, ha resuelto sus problemas, tiene las respuestas, tiene el carácter, pues es un instrumento que Dios puede usar para ayudar a otros. El plan de Dios es que tú camines con Cristo para que Él desarrolle en ti su carácter. Y para que en el momento que seas convocado al siguiente proyecto, estés preparado para ello. Y aprendas que Dios está contigo y que tú puedes confiar en Él. En la obediencia a su voluntad se obtiene la bendición que se necesita y de la cual depende todo el proyecto de Dios. El proyecto de Dios está marcado y basado en la bendición que Dios le da al creyente que lo obedece. ¿La bendición para qué? Pues para hacer la voluntad de Dios. Algunos dicen, sí, la bendición de Dios es para mi gratificación, para que yo sea feliz y cumpla mis anhelos y me realice, todos mis sueños se realicen. Eso es una gran mentira. La verdadera bendición está en la voluntad de Dios, no en la voluntad del hombre. Y de repente descubres que tu voluntad no es como la de Dios, que estás basado en tu propio egoísmo y que buscas lo tuyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Por eso Dios tiene que venir y transformar esa estructura y poner nuevas estructuras donde tú puedas participar de su vida. Este es el gran proyecto de Dios de madurez que Él tiene en marcha en el corazón de algunas personas. Y también es cierto que es el proyecto que se ha detenido por la voluntad opuesta de algunas personas que han sido llamadas pero no quieren responder. Y esto es un asunto de cada uno. Pero es importante comprender que Dios tiene un plan y por eso aquí en este mismo estudio estamos viendo la vida de Felipe en una perspectiva. Yo escogí los pasajes que están en la Escritura de lo que se dice de Felipe. Y estos son los que están escritos. Desde luego él vivió y aprendió muchísimo más, como todos los demás discípulos. Él era condiscípulo de 12 y todo lo que está escrito en los evangelios él lo vivió. Pero personalmente él tuvo encuentros y pláticas y experiencias con Jesús. Una de ellas fue este asunto de, vamos a alimentar a la multitud, ¿qué te parece, Felipe? Señor, ¿cómo le voy a hacer yo? Ok, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Pero si quieres, estás invitado. ¿Quieres participar? Órale. Y Felipe dijo, aquí estoy. Y también su vida es un reflejo de esto. Dice en Hechos 1:13, dice, cuando entraron, subieron al aposento alto, donde se alojaba Pedro, Juan, Jacobo, Andrés y Felipe. Voy a terminar de leer. Y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hijo de Jacobo. Bueno, en este pasaje se presenta a Felipe en compañía de los demás apóstoles. Se presenta a Felipe en el aposento alto, esperando que todas las promesas de Dios se cumplan con la resurrección de Cristo y la preparación para el ministerio que estaba planeado para ellos. Es decir, que el Espíritu Santo viniera y pudiera hacer su habitación en la iglesia y tomara el lugar de Jesús, en su nombre estuviera cuidando, fortaleciendo, llevando a cabo la obra que Él prometió. Así que Él estaba donde se debía estar. Un discípulo permanece en comunión con Dios y con su pueblo. Los ermitaños no son discípulos de Cristo, los que andan solos en la vida.
Puede ser que durante un tiempo tengas que estar solo, pero eventualmente si tú vives para Cristo, tú tienes que compartir con otros tu fe. Así que Felipe, en su proyecto de ser un discípulo de Cristo, permaneció en comunión con aquellos que seguían a Jesús. No hizo su propia iglesia y hizo sus propios proyectos, sus propios planes. Él se sometió a donde Dios lo puso, en este lugar de bendición donde la promesa de Dios se cumple. Entonces, un discípulo de Cristo como Felipe permanece en comunión con Dios y en comunión con los creyentes. Y estas dos partes son muy importantes porque en realidad se basan en la ley de Dios. Tienes que amar a Dios con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y no se puede si estás aislado. No se puede si no mantienes una relación con Dios. Tienes que desarrollar tu amor, tu vida en amor. Así que Felipe caminó el camino que Dios tenía planeado para él, y por eso lo podemos encontrar como un discípulo que atendió el llamado a ir. Entonces nosotros supimos, cuando comenzamos nuestro estudio, que había 3 llamados que Dios le hacía al hombre. El llamado a la salvación, ven, el llamado a seguirlo, acompañarlo en este proyecto que tiene Dios para la vida humana, y en otro proyecto extraordinario en donde Él nos envía en su nombre para anunciar a otros todas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en las que vivíamos a su preciosa luz de amor, de paz, esta preciosa vida que tenemos gracias a Dios. Los que siguen a Jesús naturalmente se vuelven sus emisarios, o sea, Él los envía, sus voceros, sus testigos, sus discípulos se convierten en sus pastores, en sus misioneros, en los que llevan a cabo el trabajo, en los que ya tienen para dar y dan. Felipe se convirtió en eso. De hecho, no solo Felipe, estamos enfocando la vida de este discípulo, pero todos los 12 lo hicieron, excepto uno que no era. Y siempre eso da temor, porque algunos no son, pero parece que son, como Judas Iscariote. Pero todos los demás sí eran discípulos de Cristo, y cada uno fue preparado para su propio ministerio. Y vamos a ver cómo Felipe, al menos en la narración de la Escritura, tiene participaciones y actúa en esta preciosa obra de Dios como uno de los actores principales, así como lo hizo Pedro, Juan y otros de los apóstoles. Obviamente Felipe es un apóstol. Dice así en Hechos 8 del 4 al 6, entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. Bueno, el proyecto que Dios les dio a los discípulos, que Jesús les dijo a los discípulos cuando estaba con él, y un poco después, cuando resucitó, el proyecto es predicar aquí en Judea. Judea es la región de Israel, en donde estaba básicamente el pueblo de Israel. Y después me refiero al pueblo que permaneció en los principios, vamos a decir, de la ley, donde estaba Jerusalén y sus alrededores. Pero como se dividió en 2 imperios, en el imperio del norte y el imperio del sur, los del imperio del norte perdieron esa identidad religiosa que tenían los de Judá, por eso se les llama judíos. Entonces no eran tan judíos, vamos a decir, o al menos así los consideraban los judíos a los samaritanos. Pero Dios no tiene esas diferencias. En Cristo no hay diferencia entre judío y gentil, entre judío ortodoxo, judío medio ortodoxo, judío liberal, judío samaritano o como se les llame, o cristiano ortodoxo, o todas las divisiones que nuestro orgullo y necedad han dejado como un testimonio de división en la historia. Para Dios, todos los hombres son igual de valiosos. Y por eso le dijo a Felipe, mira, el plan es que lleves el evangelio más allá de tu casa. ¿Ok? Ya predicaste en tu casa, ahora tienes que ir más allá de tu casa. Y entonces
Felipe fue llamado y movido por el Espíritu Santo a salir a predicar a Samaria. De hecho, ellos comenzaron a ir fuera de Judea porque fueron esparcidos y comenzaron a perseguirlos. Casi fue algo divinamente permitido, la persecución que comenzó con motivo de Esteban, porque quizás ellos se hubieran quedado muy calientitos juntos el uno del otro sin querer incomodarse con los grandes riesgos de ir por el mundo. Así que Dios permitió que la persecución comenzara y querer o no querer tuvieron que ir. Pero Felipe en este proyecto comenzó, guiado por el Espíritu Santo, a predicar en la ciudad de Samaria, y así como Jesús se encontró en esa zona terreno fértil, en la ciudad de Sicar, cuando predicó a la mujer samaritana, cosa que hablamos ya, Felipe encontró un pueblo preparado para creer. Los samaritanos estaban preparados y escucharon y se convirtieron. Y ellos también se volvieron al Señor. Y esto solamente es un detalle que comento porque en el plan de Dios para la vida de un discípulo, es decir, para ti y para mí, hay encuentros planeados que tienen que ver con almas, con personas listas para salvación, de los cuales puede venir a lo mejor no solamente una persona, una familia o muchas familias. Y esto se convierte en una cadena de reproducción espiritual. No solamente tú tienes la salvación, como le pasó a Andrés, sino como consecuencia natural del amor que Dios produce, tú la quieres compartir. Y Andrés fue con Pedro, y Pedro se convirtió. Y Dios utilizó a Pedro en su vida y en su ministerio para que miles de personas escucharan. Tú no sabes si al hablar de Cristo con alguien, tú estás hablando con alguien que Dios ha escogido para un proyecto de este tipo. A lo mejor tú no eres para eso, pero eres el instrumento para eso. Y entonces Dios puede usarte, pero para eso tienes que andar con Él. Tienes que obedecer su voz, tienes que amar las almas, tienes que no tener vergüenza para identificarte con Cristo. Tienes que estar dispuesto a hablarles a los que Dios pone en tu camino. En fin, que Felipe fue un instrumento de Dios para llevar adelante el plan de Dios para la salvación con los samaritanos, pero no solamente con los samaritanos. En el pasaje que está en la pantalla dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y se levantó y fue. Por cierto, estas dos ciudades estuvieron en una guerra terrible hace unas pocas semanas. En aquel momento era un poco diferente. El príncipe de paz estaba en el mundo y pudo lograr maravillas entre los hombres que lo permitieron. Así que Felipe se levantó y fue, y he aquí un eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe corriendo le alcanzó y le oyó que leía el profeta Isaías. Entonces le dijo, ¿acaso entiendes lo que lees? Y él le dijo, pues ¿cómo podré yo, a menos que alguien me guíe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase junto a él. La porción de las Escrituras que leía era esta: como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se le negó justicia, pero su generación, ¿quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra. Respondió el eunuco a Felipe y dijo, te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Mientras iban por el camino llegaron a donde había agua y el eunuco dijo, he aquí hay agua,
¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, es posible. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y mandó parar al carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua, y él le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pues seguía su camino gozoso. Bueno, esta escena que se narra en esta parte de la escritura del libro de los Hechos, da cuenta de esta parte del proyecto de Dios en la vida de Felipe. Una experiencia extraordinaria. No solamente era Samaria y los samaritanos, pero también era Etiopía y los etíopes. Así que Dios decidió hacer partícipe a Felipe del proyecto misionero. Y él, a través de esta escena tan maravillosa y extraordinaria, evidentemente el eunuco estaba siendo preparado por Dios, así como lo hace con todas las personas. Dios trabaja en el corazón de las personas, llevándonos a las convicciones, a las necesidades, a las inquietudes del alma que requieren respuesta. Y nos prepara para poder escuchar. Esto pasa en la vida de todas las personas. Nadie puede ser salvado si el Espíritu Santo no ha preparado ese corazón para creer y si esa persona no quiere creer. Es un asunto que Dios promete hacer en la vida de aquel que lo quiere. Pero se necesita que Dios nos enseñe la verdad de nuestra necesidad de salvación y se necesita que el Espíritu Santo nos enseñe la verdad de que en la cruz del Calvario todos nuestros pecados fueron pagados. Como dice el pasaje, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante del que lo trasquila, callado fue a entregar su vida. Que nadie le quitó, él mismo la puso de sí mismo, para poder darle vida a todo aquel que en él cree. Felipe participó del proyecto que Dios tenía para su vida. Desde luego él terminó como un apóstol sirviendo en varias comunidades, en varios lugares. Uno de ellos fueron estos dos lugares. Pero quiero preguntarte a ti, ¿cuáles son los lugares, cuáles son las circunstancias en donde Dios te ha usado? Él quiere que tú sepas que tu vida es muy valiosa y tiene un plan para tu vida y quiere desarrollarlo en ti. Las lecciones que necesitas para que se haga una realidad depende que tú quieras esto. No es que tengas que tener las calificaciones aprobatorias en el sentido de que tu aptitud lo haga posible. Lo que califica al hombre es la disposición a obedecer para que Dios pueda hacer en ti lo que tú no puedes hacer. Lo que califica al hombre para poder servir es un amor verdadero que permite entregarnos al Señor. Y donde Él nos quiere usar, ya sea en nuestra casa, con nuestra familia, con amigos, en el trabajo, en la escuela, o si es que es un llamado tan personal como para que tú vayas a otro lugar, a otra ciudad. No necesitas tener el título de misionero o de pastor y tener un certificado. Solamente necesitas tener a Cristo en tu corazón y obedecerlo para ser un instrumento de Él. Y de repente Dios hace las maravillas que vemos. Porque este trabajo de Felipe, este testimonio que le dio a este eunuco que era funcionario de los principales de la corte de la reina de Etiopía, se convirtió en un instrumento para que la salvación llegara a esta nación. Etiopía en el primer siglo tenía una gran comunidad de creyentes y simplemente es el fruto de la vida de un discípulo que siguió a Jesús y cuando fue invitado a ir, fue y no se detuvo en su camino de servir al Señor, sino que creció en esta experiencia y Dios lo convirtió en un instrumento. Y bueno, para concluir nuestro mensaje, yo tenía la intención de hablar también de Natanael, pero la verdad es que lo voy a hacer con poco tiempo y es un desperdicio, porque la vida de Natanael tiene una gran lección también, como la de todos los apóstoles, pero en especial Natanael tiene una lección preciosa, que también habla de este propósito de Dios y este proyecto de desarrollar en nosotros la vida de un discípulo.
Y lo hace a través de una experiencia que Jesús le enseña a Natanael, de lo cual vamos a hablar el próximo domingo. Por lo pronto, tienes una invitación. Jesús dice, sígueme. Lecciones como Felipe recibió, tú tienes que recibir muchas. Una de las principales es que la obra de Dios en tu corazón la va a hacer Él, no la vas a hacer tú, pero tú tienes que permitirlo. Otra es que estás invitado a participar. Quiere Él que tú seas testigo de esta verdad de la que está hablando, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y Él quiere que tú lo conozcas, que sepas que Dios está contigo. No para que tú dispongas de Dios a tu capricho, sino para que tú sometas tu voluntad a Dios y conozcas la voluntad de Dios en tu vida. Básicamente, trayendo el fruto que Dios planeó a través de tu vida. No sé si tú tienes algo más valioso por lo que vivir, pero cada alma que recibe a Cristo a través de tu ministerio, vale la pena vivir por ello. No importa que a lo mejor no tengas los privilegios que otros tienen por servir a Jesús, pero te aviso que de todos los privilegios que se pueden tener en la vida, no hay mejor ni más grande privilegio que servir al Señor, como tu Señor. Y Él te concede no solamente servirlo, sino disfrutar de hacerlo. Así que dejamos aquí nuestro mensaje. Para el próximo domingo les invito a que se preparen para Natanael. La verdad es una gran bendición lo que Dios enseña a través de este hombre y de lo que él experimentó y de lo que Jesús le dice. Por lo pronto, voy a dejar el versículo ahí, en el aire, bueno, no en el aire, en la pantalla, para que sepamos de qué estamos hablando. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret, el hijo de José, perdón. Y le trajo a Jesús y viéndole Jesús le dijo, tú eres, no está ahí el texto, ¿verdad? Bueno, pues entonces lo voy a decir de memoria. Perdón, fue un error mío, no lo puse en el... Permítanme leerlo. Es simplemente un adelanto de lo que vamos a tratar. Y le dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Disculpen que no lo puse en la pantalla, pero lo leí. Natanael, un hombre extraordinario que necesitaba conocer también a Jesús, pero que era conocido por Jesús y sabía que todas las cosas que había en Natanael eran importantes y tenía que enseñarle. El próximo domingo hablamos del detalle. Por lo pronto, Natanael es encontrado por Jesús, igual que todos aquellos que responden al llamado. Él busca al hombre. Si tú respondes al llamado, tú vas a encontrarte con él y vas a conocerlo. Para terminar, me gustaría invitarlos
para que si alguno de ustedes se da cuenta de su necesidad de creer en Jesús, de recibirlo en su corazón, es decir, aceptar que Él venga a vivir en tu vida. Me refiero al que resucitó de los muertos y al que pagó nuestros pecados, al que es Dios y quiere y puede cambiar tu vida. Si tú quieres una relación con Él, yo te invito a que lo recibas en tu corazón, a que reconozcas por un lado que lo necesitas, pues has pecado, que pruebes con Él. No depende de ti, Él lo va a hacer en ti. La vida nueva depende de Dios, pero tú tienes que permitirlo, tienes que desearlo. Esa es tu libertad. Por eso se puede disfrutar la vida cristiana porque no es impuesta, es algo que eliges. Quieres que Dios cambie tu vida, quieres que perdone tus pecados, quieres que te salve y es a lo que Dios responde, es a lo que Dios nos invita. Así que si alguno de ustedes que ve este mensaje y escucha en este momento desea tomar esta decisión de creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, aceptar el pago de los pecados que Él realizó en la cruz y permitirle al Señor Jesús ser Señor de tu vida, pues entonces vamos a orar. Sígueme en esta oración, te invito. Muchas gracias, Dios, por el privilegio que nos has dado de vivir y de saber la razón de la vida, que es esta preciosa invitación a tener una relación contigo. Gracias porque me conoces y porque tú sabes mi necesidad y por eso fuiste a la cruz, para que mi corrupción, mi pecado, lo que está mal en mí, pueda ser quitado. Sé que yo no puedo y por eso te pido que me perdones, porque soy pecador. Y te pido que tú entres en mi corazón y tú te conviertas en mi Señor, en mi Salvador. Y tú guíes mi vida y me enseñes a seguirte. Te doy gracias y te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, qué precioso es que un hombre pueda elegir el perdón y la salvación que Dios ofrece. Qué precioso es que una vida destinada al fracaso, al orgullo, a la amargura, al resentimiento, a la violencia, a las prácticas comunes de la sociedad humana, a los celos, a la envidia, se convierte en un hombre transformado, que puede acudir a Dios para poder vivir una vida distinta y que puede recibir de Dios la ayuda necesaria para agradarle, para disfrutar de la paz, del amor, del gozo, de la vida de Jesús. Eso es lo que Dios te ofrece. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, es lo que debes experimentar. La paz que da el perdón que Dios ofrece a través de la sangre de Jesús que pagó nuestro pecado. Así que yo te invito, si tú recibiste a Cristo, a que te acerques a Él a través de la oración, que es hablar con un Padre, alguien que te conoce, que te entiende, que te ama, y escucharlo a Él a través de leer su Biblia, en donde está el mensaje de amor, la carta de amor de Dios para sus hijos. De manera que, pues, les invito a leer la Biblia, a conocerla, a disfrutar de ella. Y también les invito el próximo domingo a que nos volvamos a conectar para continuar con este encuentro cercano, muy cercano, realmente al corazón, es a donde Dios se acerca. Dios los bendiga y estamos en contacto. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él
hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Y el cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él
venció, la tumba abierta está.